Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Estamos en nuestra serie Paradojas, una serie donde estamos viendo algunas paradojas que se encuentran en la Biblia. Recordemos que las paradojas son dichos o hechos que parecen contrarios a la lógica. Son oraciones que atraen la atención debido a que se contradicen, pero que nos dejan una gran verdad. Hemos visto ya dos paradojas. La primera fue perder para ganar. Y vimos que Jesús enseñó: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por el Evangelio, la salvará. Y también la segunda, menguar para crecer. Menguar significa disminuir, decrecer. Y por eso Él enseñó: el que quiera ser el primero, debe servir a los demás. Lo paradójico es que entre más grande aspiramos a ser, mayor disposición debemos tener para servir a los demás. No llenarnos de orgullos y soberbias y pensar que somos tan importantes que nos deben servir a nosotros y no nosotros a los demás. Jesús dijo que había venido a esta tierra para servir y dar la vida en rescate por muchos. A eso vino el Señor. Si todos aprendemos de Él esa buena actitud, seguimos ese gran ejemplo, pues vamos a poder crecer. El que quiera ser el primero, dijo el Señor, deberá ser el esclavo de los demás. Eso no ocurre en los gobiernos de este mundo. Los más encumbrados siempre abusan de su autoridad. Pero Dios quiere que nosotros seamos sabios en usar nuestra autoridad para beneficio y servicio de los demás. Veamos hoy la tercera. Es esa frase que hemos oído para cuando estamos, por ejemplo, en una comida y nos sirven de último, pero nos sirven más que a los demás. Decimos: los últimos serán los primeros. ¿Cuántos han oído esa frase? Los últimos serán los primeros. Esta paradoja está dentro de una parábola. Jesús le había hablado a los discípulos y les dijo esta parábola para explicarles que es por gracia que se recibe el Evangelio. Así que veamos esta parábola donde se encuentra nuestra tercera paradoja. Mateo 20, versículo 1. Mateo 20, 1. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Hemos hablado últimamente de Israel y cómo son productores de ovejas, criadores de ovejas, pero también son productores de uvas. Y en Israel, a finales de septiembre, se maduraban las uvas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando en un viñedo se maduran las uvas? ¿Qué es lo que necesita uno? Mano de obra. Versículo 3. Cerca de las 9 de la mañana salió
y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Y este hombre salió a las 6 de la mañana, contrató a unos, vio que necesitaba más, a las 9 de la mañana fue a la plaza y fue a contratar a otros. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Lo justo, según la práctica en Israel, era que el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. 12 horas. Y les pagaban un denario por esas 12 horas de trabajo. Así que el que aceptaba el trabajo ya sabía lo que le iban a pagar. Eso era el salario establecido. Versículo 5. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde hizo lo mismo. Salió a las 6 de la mañana, contrató a unos. Salió a las 9 de la mañana, contrató a otros. Salió otra vez al mediodía, contrató a otros. Y salió todavía otra vez alrededor de las 5 de la tarde. ¿Cuántas horas faltaban para terminar el día laboral? Una. Y algunos estaban ahí, yo me imagino, comiéndose las uñas, porque en su casa había alguna señora afligida que tenía que darle de comer a los patojos, a los hijos. Y no había, como dicen regularmente, no había caído nada. Usted sale a las 6 de la mañana esperando conseguir trabajo y le dan las 5 de la tarde, ¿qué es lo que piensa? Hoy me voy a ir en blanco. Hoy no voy a poder llevar para la comida a la casa. Pero a estos los bendijo el Señor, porque llegó este hombre a las 5 de la tarde y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Y les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Como diría aquel famoso inglés, elemental, mi querido Watson. Estamos aquí porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Miren, no hay mejor obra social en este mundo que darle trabajo a la gente. Nosotros, gracias a las ofrendas y diezmos de los hermanos, sí repartimos comida a algunos necesitados. En algunas ocasiones hemos hecho grandes entregas de comida, en otras entregas individuales de comida. Hemos patrocinado jornadas médicas para que vayan a los pueblos más necesitados y darles atención médica, medicinas, ropa, zapatos. Todo eso es bueno. Pero la mejor obra que podemos hacer es cuando le damos a alguien un trabajo. Porque cuando esa persona trabaja, puede llevar a su casa comida todos los días. Puede pagar el alquiler de su casa todos los días. Puede pagar el estudio de sus hijos todos los días. Cuando nosotros comenzamos la construcción de la Mega Frater, un gerente de un banco en el que teníamos los fondos me dijo: yo quiero ir a conocer lo que están haciendo, porque de pronto él vio que los millones que estaban ahí se desaparecían, ¿verdad? Salían para pagar todos los gastos. Y fuimos, y se subió a la torre de estacionamiento hasta arriba conmigo y vio que habíamos hecho eso y estábamos trabajando en otros de los 10 edificios importantes que ahí se hicieron. Y me decía este banquero: mire, pastor, me dice, a usted lo van a criticar. Brujo, dije yo. A usted lo van a criticar, me dijo, por lo que está haciendo. Pero ¿sabe una cosa? Me dijo, lo que usted está haciendo aquí es la mejor obra social que puede hacer. ¿Cuántos trabajadores tiene aquí ahorita? 1000, le dije.
Ahora imagínese usted, amigo, la iglesia le está dando a esos 1,000 recursos para que puedan sostener a sus familias por meses, por años. 6 años estuvimos ahí trabajando y dándole trabajo a toda esa gente. Cuando usted construye un proyecto, más del 30% del costo es mano de obra. Y solo eso ya es una gran bendición para mucha gente. Y luego, por supuesto, tuvimos que contratar a un montón de gente para el colegio, para el mantenimiento, para la administración, y ahí está la gente con trabajo. Por eso, si usted tiene un trabajo, dele gracias a Dios que hay un propietario de un viñedo que necesita de su ayuda. No lo maltrate, bendígalo, ore por él. En el versículo 8 dice: al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Y ese es un recordatorio a todos los que tenemos personas que dependen de nosotros en algún trabajo, ya sea una persona o sean 200 personas o más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con aquel obrero que ha trabajado para nosotros? Pagarle. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pagarle. Si usted contrató un jardinero para que le trabaje en su casa, al final del día, ¿qué tiene que hacer? No venga con, mire, usted no tengo, mira, viene entre 15 días. Ese hombre está esperando su paga para poder llevarle a su familia lo necesario para que coma. No es justo que retengamos el salario del obrero, del trabajador. Por eso la Biblia dice que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Y por eso es importante lo que aprendemos aquí de esta parábola. Le dijo al capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde. Y cada uno recibió la paga de un día. ¿Cómo creen que se sintieron estos jornaleros? Rayados, diríamos aquí, ¿verdad? Trabajé 1 hora y me pagaron lo de 12. Estaban felices. Ese día estaban con tanta energía porque solo habían trabajado 1 hora y les pagaron lo de 12 horas. Como dirían aquí hoy, qué buena onda ese patrón, ¿verdad? Qué buena, qué generoso. Eso no se ve. En fin, ya me imagino los comentarios. Cada uno recibió la paga de un día. Versículo 10. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Los que entraron a las 6 recibieron la paga de un día. Y los que entraron a las 9, 3 horas después, recibieron la misma paga. Y los que entraron a las 12, la misma paga. Y los que entraron a las 5, la misma paga. Claro, los que entraron a las 6 estaban algo trompudos, ¿eh? ¿Cómo hacer eso? ¡Qué injusticia! En vez de estar simplemente agradecidos de que les pagaron el día de trabajo como todos los días que trabajaban ahí. Entonces, dice el versículo 11 que actuaron puros chapines. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Les pagó. ¿Y qué hicieron los jornaleros? Que habían entrado a las 6 de la mañana y recibieron la paga que habían acordado.
murmurar contra el propietario. Miren, esa es una práctica muy común entre los trabajadores, murmurar contra el propietario. No conviene. La Biblia aún nos exhorta que si tenemos jefes que son injustos, nosotros seamos buenos trabajadores. Al fin y al cabo, el Señor nos va a respaldar. Y el Señor va a obrar en el corazón de los jefes que no son justos y van a tener que aprender de una manera o de otra a hacerlo. Pero este había sido más que justo, que les pagó, no les quitó nada de lo que habían acordado. Sin embargo, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenía derecho a hacer lo que quería con su dinero? Por supuesto. ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Porque esta parábola trata de la gracia de Dios. Recuerden que dijimos al principio que esta parábola surge por un joven rico que no acepta el desafío del Señor y por un apóstol Pedro que le dice: pero nosotros sí hemos dejado todo. ¿Y qué vamos a ganar nosotros? Y entonces viene el Señor y les cuenta esta parábola. Y les dice: los últimos serán los primeros. ¿Cuáles fueron los primeros discípulos de Jesús? Pues los 12 apóstoles. Ellos fueron los primeros, los que entraron en la madrugada a trabajar en el reino de Dios. Esos fueron los primeros. O como diríamos en cualquier iglesia o empresa o institución, los fundadores. En cada iglesia hay fundadores, ¿verdad? Los que estuvieron ahí el primer día y han pasado 45 años, como aquí en La Frater. He estado celebrando aniversarios de iglesias que cumplen 100 años de existir. Por supuesto, los fundadores ya no están. Y también les dije: cuando cumplan el siguiente centenario, por favor no me inviten. Miren, aquí en La Frater, los primeros ya se fueron. O se fueron al cielo porque se murieron un montón de ellos. O se fueron de mojados a los Estados Unidos. O se fueron de estudiantes, de turistas o de inmigrantes a cualquier otro país. Pero hay un montón de gente que fueron los primeros que ya no están. Todos esos que estuvieron con Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿dónde están? En el cielo. Se murieron, los mataron, ya no están. Pero esos que trabajaron duro por la obra del Señor en tiempos de el emperador romano, en tiempos de la persecución de la iglesia, algunos que fueron apedreados por el mismo Saulo de Tarso, o encarcelados por el mismo Saulo de Tarso, o muertos a pedradas como Esteban, en fin, toda esa gente de la que leemos ahí en la Biblia, que fueron los primeros, no están.
¿Y quiénes están disfrutando de las bendiciones del Señor hoy en día? Mira el que está a la par. Ese está disfrutando. Y usted también. ¿Cuántos se alegran de que estamos disfrutando de las mismas bendiciones del Señor? Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. El primer pueblo que el Señor escogió para bendecirlo y hacerlo un ejemplo para el mundo, que era monoteísta y que era obediente a los mandamientos del Señor, ¿cuál fue? Israel. Of course. Israel fue el primer pueblo que el Señor escogió. Y por eso hasta ellos mismos dicen, somos los escogidos de Dios. Sí, pero son los más rebeldes del mundo. Desobedientes. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los predicadores del Evangelio, empezaron a llevar el mensaje de Cristo a todos, además de llevarlo primero a los judíos, y se empezaron a convertir un montón de gentiles. Y por eso es que ahora hay un pueblo precioso de Dios que vive en Guatemala. El Señor bendice por igual a los que estuvieron en el primer siglo de la iglesia como a los que estamos en el último siglo de la iglesia. Con la única diferencia que aquí a nadie le han cortado la cabeza todavía. A nadie le han quemado la casa todavía. A nadie le ha tocado dejar todo por causa del reino todavía. Y sin embargo, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque a Él le dio la gana de bendecirnos, pues. Y a veces nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué bendice tanto a estos? ¿Y por qué esa iglesia está así tan bonita? Y nosotros llevamos 150 años de estar aquí y ellos llevan un año. Porque así es la gracia del Señor. Mientras el Señor nos está dando a nosotros lo que nos corresponde, alegrémonos de que les dé a otros lo mismo. ¿Sí o no? Alegrémonos, que Dios bendiga a todos por igual. Que Dios los haga prosperar y que les vaya bien en todo momento. Por eso no debemos ser como estos obreros, envidiosos. Les estaban dando a ellos lo que les correspondía, pero estaban murmurando porque le estaban dando a otros por pocas horas de trabajo lo mismo. Pero eso se llama soberanía de Dios y además gracia de Dios. A veces hay hermanos que están en una congregación 50 años y no alcanzan tantas bendiciones como algunos que llevan 6 meses. Y a veces se molestan. ¿Y por qué este nuevo está con todas estas cosas? ¿Por qué? Porque a Dios le dio la gana. Lo importante es que recordemos que los primeros serán los postreros. Por eso es que tenemos que aprender que en esta parábola nuestra salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. No somos merecedores de nada. Todo lo que tenemos es porque Dios, en su gracia, ha querido dárnoslo. Somos pecadores y eso le cae mal a algunos. Ellos no reconocen que también son pecadores. Pero a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama. ¿Y cuántos se alegran de que Dios les ama? Dios nos ama. Ama grandemente. Así que vivamos sin envidia hacia los demás. Pensando que somos merecedores de algo, podemos caer en el error de querer ser los primeros, cuando Dios lo que espera de nosotros es que seamos personas que descansemos
en la gracia de Dios, reconociendo que no merecemos nada. Pero aunque no merecemos nada, Dios nos da todo. Y ahí está usted, bien chilero en su casa, con su carrito, su negocito o negociote. ¿Por qué? Porque Dios así quiere tenernos. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios de que Él nos tiene trabajando en su viña y dándonos lo que es justo según el Señor? Pongamos nuestras manos en alto y démosle gracias a Dios cada uno por todo lo que de Él recibimos. Padre nuestro, aquí estamos en esta hora. Gracias te damos en primer lugar por perdonar todos nuestros pecados, por enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario en lugar nuestro y concedernos así perdón de pecados, vida nueva, vida en abundancia, vida eterna. Señor, gracias, porque en tu amor, Señor, tú nos has bendecido grandemente. Ayúdanos, Dios, a alegrarnos de que también bendices a todos como tú quieres hacerlo. Bendice, Señor, también a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Hazles venir a trabajar en tu viña. Hazles venir a ser parte, Señor, de esta mies que es mucha y que demanda más obreros porque los obreros son pocos. Gracias por cada uno de los que aquí estamos, Señor, sirviéndote. De ti, Señor, recibiremos la recompensa siempre. Gracias, Padre Santo. Bajen sus manos un momentito. Quiero orar por aquellos que todavía no han sido llamados por el Señor a trabajar en su obra, pero quieren hacerlo. Quieren entregar su vida a Cristo y servirle y recibir de Él perdón de pecados. Usted, amigo que nos ve por las redes sociales, por la televisión, quiere entregar su vida a Cristo, ore conmigo esta oración. Y si alguno más aquí en la congregación todavía no ha entregado su vida a Cristo, ore conmigo esta oración en voz alta. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar. Yo reconozco que soy pecador, te pido perdón y me arrepiento por todos mis pecados. Toma mi vida, Señor, hazla nueva. Confieso que creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que no solo fue crucificado, sepultado, sino también fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre, allá en los cielos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amigo, si usted hizo esa oración, entre en nuestra página soynuevo.org. Déjenos ahí sus datos y con gusto le ayudaremos en esta nueva vida que está empezando por la fe en Jesucristo. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.